Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un mundo que a veces parece quedarse un poco atrás, pero es fascinante, el de las bibliotecas y la información. Hola, ¿qué tal? Sí, un mundo súper interesante. ¿Qué es exactamente la bibliotecología hoy? ¿Cuál es su rol, digamos, en esta era digital que nos ahoga en datos? Tenemos fuentes muy buenas para charlar a fondo. Exacto. Vamos a ver cómo cambió la idea misma de biblioteca, qué onda con la información en este campo y bueno, qué piezas forman todo este ecosistema. Ajá, Es bastante más complejo que simplemente estantes con libros, ¿viste? totalmente. Bueno, empecemos a desarmar esto. Algunas definiciones hablan de la bibliotecología como una ciencia de la organización bibliográfica, pero suena medio quieto, ¿no? Es que es una base, sí, pero hoy es mucho más dinámico. Estudia todo el sistema, ¿entendés? La biblioteca como institución social, las colecciones, que ya no son solo libros, ¿eh? Hablamos de recursos digitales, fotos, bases de datos, de todo. Ujú. También las personas que usan la biblioteca, cómo se organiza todo eso, y el papel del bibliotecólogo, claro. O sea, La idea es conectar activamente a la gente con lo que necesita. Ser, como dicen algunas fuentes, un enlace activo, ¿no? Entre los documentos y el mundo de la información. entiendo. O sea, el foco en conectar, no solo en guardar cosas. ¿Y cómo se lleva con otros campos parecidos? La archivística, la documentación. Ese es un punto clave, sí. Hay como una tendencia a ver que todo converge, ¿viste? En algo más grande, tipo estudios de información documental. Ajá. Porque al final, todas estas disciplinas trabajan con información, con documentos, con las necesidades de la gente. El objetivo es el mismo, identificar y resolver esas necesidades. Claro. Ya sea en una biblioteca, un archivo, un centro de documentación digital. El fin es común. Qué interesante eso de la convergencia. Y hablando de cambios, la idea de biblioteca, ¿cómo evolucionó? Porque no siempre fue este lugar abierto a todo el mundo que pensamos hoy. No, para nada. Mira, históricamente, biblioteca y librería eran casi lo mismo. ¿En serio? Sí, sí. La idea de una biblioteca realmente pública, abierta, sin importar quién era el dueño, eso se fue armando con el tiempo. Más del siglo XIX para acá. Claro. E incluso, las primeras públicas no siempre eran para cualquiera, ojo. ¿Y el sacudán digital de ahora? Uf, tremendo. Por un lado, la biblioteca digital está haciendo mucho de lo que antes se pensaba para los centros de documentación. Se vuelve una fuente súper potente para comunidades específicas. Ajá. Y eso curiosamente como que disuelve viejas peleas de conceptos, ¿viste? Y por otro lado, la preservación. Eso cambió radicalmente. Claro, ya no es solo cuidar el papelito. Exacto. Preservar en digital es otra historia. Es luchar contra la obsolescencia del hardware, del software. Ujú. Asegurarte de que los formatos se puedan leer a futuro, como el PDF, por ejemplo. Sí, sí. Es garantizar que algo sea auténtico, que no lo hayan modificado y planificar contra riesgos digitales, perder datos, por ejemplo. Es muy distinto al cuidado físico. Parece eterno lo digital, pero es súper frágil. Hablemos de los conceptos base. Información, documento. ¿Cómo los ven desde acá? Bueno, mira, la información acá está muy ligada a la necesidad de la persona, a su interpretación. No flota en el aire. Entiendo. Y un documento no es cualquier papel con letras. Gana valor dentro de un sistema, como fuente para cubrir esa necesidad. Es donde se cruzan el que produce la info y el que la usa. Ajá. Cristina Ortega dice algo interesante, que los documentos son resultado de seleccionar y organizar cosas en un sistema, y se les da un significado para orientar a la gente. O sea, no es solo el objeto, sino su función en el sistema. Tal cual. Entonces, el ecosistema completo sería las instituciones, bibliotecas, archivos, la información o documentos físicos, digitales, las personas con sus necesidades y los procesos, organizar, preservar, acceder. ¿Y la tecnología dónde entra? La tecnología es fundamental. Es como la columna vertebral ahora, y a la vez lo que lo cambia todo constantemente. Claro. Ya se usa inteligencia artificial, por ejemplo, para catalogar automáticamente, para mejorar servicios. ¡Wow! Y las redes sociales, bueno, generan una avalancha de información. Eso exige nuevas habilidades. Para los profesionales y para todos, ¿no? ¿Cómo qué habilidades? Y la lectura crítica, sobre todo. Poder analizar fuentes diversas, evaluar lo que leemos. Ya no alcanza con saber leer, hay que leer críticamente. Bien. Entonces, para ir cerrando, la bibliotecología hoy es mucho más que ordenar libros en estantes.
Es un campo súper dinámico. Sí, totalmente. Mezcla tradición, tecnología, pero siempre con el foco en conectar gente con la información que necesita, en el formato que sea. Exacto. Navega esa relación compleja entre cómo organizamos el conocimiento, las necesidades que cambian todo el tiempo en la sociedad y los formatos que evolucionan sin parar. Desde los rollos antiguos hasta los datos que maneja una IA, Tal cual. busca, en el fondo, facilitar que entendamos algo en este mundo tan lleno de ruido informativo. Queda picando una pregunta, ¿no? Si la información está cada vez más en la nube, en redes, ¿qué pasa con el edificio, con el espacio físico de la biblioteca? ¿Cuál es su futuro indispensable? Se vuelve más un centro para la comunidad, un lugar para crear, para encontrarse, más allá de ser solo un portal a lo digital. Es algo para seguir pensando, sin duda. ¿Cómo conviven esas dos dimensiones? Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos. Un placer.